La casa de las brujas. ¿Te imaginas vivir en un edificio antiguo que se asemeja al sombrero de una bruja, pero que además fue habitado por una de las brujas más poderosas de México? Pues en la colonia Roma existe y se le conoce como la Casa de las Brujas. En realidad se llama Edificio Rincón, pero todo el mundo lo conoce como la Casa de las Brujas. Está en la Plaza del Río de Janeiro, justo frente a la estatua de David. Es un edificio precioso, con más de 100 años de historia y fue uno de los primeros en llenar de miedo a los habitantes de esta ciudad. Dicen que ahí vivió una mujer llamada Pachita, la curandera que operaba espiritualmente con ayuda del último Tlatoani de Tenochtitlán. Su nombre real era Bárbara Guerrero, nacida en el año de 1900 en Parral, Chihuahua. Pero a muy temprana edad fue abandonada por sus padres, por lo que terminó siendo criada por un hombre afrodescendiente, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar a las personas. Y quienes la conocieron aseguran que no era una charlatana común ni una curandera cualquiera. Dicen que era capaz de hacer cosas que ningún médico podría explicar. A lo largo de su juventud y adultez, Pachita fue desarrollando sus habilidades curativas hasta que en los años 60 se mudó a la Ciudad de México. Fue aquí que empezó a ganar fama entre la gente que buscaba sanación. Y no solo gente común, políticos, artistas y hasta expresidentes acudieron a verla. Incluso se dice que Luis Echeverría y José López Portillo la consultaban en privado. Lo más impactante de su historia son sus curaciones. Pachita decía que al entrar en trance era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, nada menos que el último Tlatoani de Tenochtitlán. Bajo esa posesión realizaba lo que llamó cirugías psíquicas. Abría el cuerpo de sus pacientes con un cuchillo de cocina, removía órganos, los reemplazaba con otros que sacaba de una caja de madera o que simplemente materializaba frente a todos los testigos. Después, cerraba la herida sin usar anestesia ni suturas y no dejaba cicatriz alguna. Mucha gente juraba haber sido curada por ella. Otros cuentan que incluso dejó algunas aprendices en la zona. Pero lo cierto es que hasta el neurofisiólogo Jacobo Greenberg, uno de los científicos más brillantes de México, la estudió durante años. Él escribió que lo que hacía Pachita no tenía explicación médica ni lógica. Y aún así, todo eso ocurría de verdad frente a sus ojos. Pachita vivió en el edificio Rincón y por ello, tiempo después se le conoció como la Casa de las Brujas. Se decía que su departamento estaba lleno de figuras prehispánicas. Siempre había humo de incienso, plantas y símbolos rituales. Y que ahí muchas noches se escuchaban rezos y algunas otras gritos. Pachita falleció en 1979, pero algunas personas aseguran que su espíritu nunca se fue, aunque no es solo ella. Algo más se quedó atrapado en las paredes, pues hay inquilinos que no duran ni 6 meses. La razón, fenómenos raros, luces que se apagan y se prenden solas, pasos en los pasillos cuando no hay nadie, objetos que cambian de lugar, sombras donde no deberían estar, y una sensación constante de que alguien te observa, aunque tú sepas que estás completamente solo. Hay edificios donde vives, y hay edificios donde algo más vive contigo. El caso Brenda, la casa de las brujas. Hace más de 20 años, una mujer llamada Brenda llamó al programa de radio La Mano Peluda, conducido por el mismísimo Juan Ramón Sáenz. Esto lo hizo para compartir una experiencia que le había helado la sangre y que había vivido justo en la Casa de las Brujas, aquel emblemático edificio
conocido como Edificio Rincón, en Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma. Ella llevaba apenas 10 días viviendo en su departamento cuando comenzó a sentir que algo no estaba bien. Durante las 2 primeras noches se quedó a dormir con 2 amigas diferentes, pero las 2 no pudieron conciliar el sueño y sin dar detalles se fueron en mitad de la noche. Brenda buscó ayuda profesional y llamó a una experta de Feng Shui. La especialista utilizó un péndulo, el cual dejó muy claro que en ese lugar había seres del bajo astral, todos habitando el inmueble. Ya no quiso quedarse sola en su departamento, por lo que invitó a otro amigo para que pasara la noche con ella. Pero ahí se dio cuenta de que el piso parecía arder cada vez que lo tocaba. Su amigo pasó una noche terrible, con un calor insoportable y empapado en sudor. Durante la noche, decidieron que debían tomar fotografías para ver si captaban algo paranormal. Al llegar a su oficina, Brenda revisó las fotos y descubrió unas manchas con formas de rostros. Pero la peor de todas era la que tomó en su habitación, donde aparecía un hombre con sombrero. En otra imagen, apareció una masa de rostros malignos, con orejas puntiagudas y colmillos protuberantes. Determinada a contrarrestar esas presencias, Brenda comenzó a leer fragmentos de la Biblia y a hacer rituales con agua bendita en su casa por consejo de su mamá. Pero la casa comenzó a sentirse más y más caliente, al punto de que un poco de agua bendita cayó sobre ella, pero sintió que ésta la quemaba como si fuera aceite hirviendo. Colocó imágenes de santos por toda la casa, pero al salir de nuevo a su trabajo y regresar, las imágenes estaban tiradas por todo el piso o directamente torcidas sobre las paredes. Las luces comenzaron a encenderse y apagarse, pero Brenda no cedió y decidió quedarse a dormir una noche más. Volvió a tomar fotos y notó un cambio. Los seres ya no estaban solo en la habitación principal, sino que habían intensificado toda su presencia. Acababan de infestar toda la casa. Ahora, todos mostraban risas burlonas. Ya no lo pensó más. Tomó la decisión. El colmo llegó cuando quiso hablar con sus caseros, quienes resultaron ser los hijos de un conocido productor teatral fallecido en ese mismo departamento. Ellos simplemente desestimaron sus preocupaciones. Afligida, Brenda investigó y descubrió que ahí había vivido la famosa curandera Pachita. Al final, tras solo 10 días, Brenda decidió irse. Decía que aunque era escéptica, lo que vivió fue demasiado perturbador para ignorarlo. Nunca supimos si volvió, pero su llamada quedó registrada en la radio como uno de los relatos reales más inquietantes sobre la casa de las brujas. Un cuadro maldito. Hace muchos años, cuando yo era niña, aproximadamente 10 años, mi mamá tenía una señora que nos ayudaba con el aseo. Era de esas personas que hablaban poco, pero cuando lo hacían contaban cosas que se te quedaban grabadas. Un día, mientras platicaba con mi mamá en la cocina, empezó a contarle algo que a mí me dejó helada, aunque ellas no sabían que yo estaba escuchando desde el pasillo. Contó que hacía unos años había trabajado para un matrimonio joven que vivía en un departamento dentro de aquel edificio conocido como la Casa de las Brujas. Ella los describía como una pareja guapa, muy educados, pero con algo raro en la mirada. No sabía explicarlo bien, pero decía que tenían algo que te incomodaba aunque estuvieran sonriendo. Desde la primera vez que entró al departamento le pareció un lugar extraño. Todo estaba muy bien acomodado y limpio, pero la decoración era lo que la ponía nerviosa. Esculturas con forma de gárgolas, tapices oscuros, cortinas color vino y otras negras. Pero lo peor, según ella, eran los cuadros. Había uno en especial que le daba escalofríos cada vez que pasaba cerca. Era un cuadro viejo,
grande, donde se veían demonios devorando niños. No era algo que le gustara ver todos los días colgado en tu casa. Un día le preguntó al señor de la casa por ese cuadro. Él solo le respondió que era una pintura muy antigua, que llevaba generaciones en su familia y que había que respetarla. Lo dijo con una voz seca, como si se lo estuviera advirtiendo. Los lunes eran los días en que ella iba a limpiar y siempre, siempre que llegaba, la casa olía raro, muy feo, como a carne podrida. Pensó que quizá era la basura, hasta que un día por curiosidad bajó a tirar las bolsas y abrió una. Adentro había restos de animales, no de comida, eran animales enteros. En eso escuchó una voz detrás de ella. Era el señor. No te asustes, le dijo. Te voy a explicar por qué encontraste eso. Le contó muy tranquilo que él y su esposa formaban parte de una familia que seguía un camino diferente, que hacían rituales, que ofrecían cosas a cambio de protección y abundancia, y que no era nada malo si uno lo hacía con respeto. Incluso le dijo que querían invitarla a conocer más del grupo, que ellos usaban animalitos para que sus rituales funcionaran, que era parte de algo más grande. Ella se quedó helada. No dijo nada, solo asintió y se fue rápido ese día. No volvió a trabajar con ellos. Pero lo raro vino después. Nunca les dijo dónde vivía, pero algunas noches los vio estacionados frente a su casa. No se bajaban del coche, no tocaban la puerta, solo se quedaban ahí mirándola desde la calle. Era como si le estuvieran enviando una advertencia silenciosa. Con el tiempo se fue a vivir a otro estado. Volvió muchos años después para cuidar a un familiar enfermo. Ya no volvió a pasar por esa calle, pero seguía contando esa historia de vez en cuando. Mi mamá no solía creer en esas cosas, pero esa vez no dijo ni una sola palabra. Solo le agradeció por la confianza de contárselo. Yo estaba ahí, escuchando todo, en silencio. Y cada vez que paso por la casa de las brujas, no puedo evitar recordar que en uno de esos departamentos hubo un cuadro que miraba raro. Y también una pareja que tal vez no era completamente humana. Relato de María U. Las chinches infernales. Hace unos años trabajé un par de días en un bar ubicado justo en la planta baja del edificio Rincón, mejor conocido como la Casa de las Brujas. Había entrado como ayudante de bartender. Me dijeron que el lugar era muy tranquilo, aunque siempre con mucha gente, pero que había buen ambiente y propinas excelentes. Y sí, el bar tenía onda, luz tenue, música suave, gente interesante, pero había algo raro. Desde el primer día sentí que el aire estaba pesado, como si alguien me estuviera observando desde las paredes. Las primeras 2 noches no pasó nada grave, pero cuando me tocó quedarme solo a cerrar, limpiar y lavar cristalería, fue cuando todo se empezó a salir de control. Justo después de las 3 de la mañana empecé a sentir un dolor de cabeza fuerte, como si algo me apretara las sienes desde dentro. Al principio pensé que era el estrés, pero el dolor venía acompañado de visiones rarísimas. No estaba borracho ni drogado, estaba sobrio, pero juro que comencé a ver pequeños seres asomarse entre las sombras del bar. No eran humanos, no eran ratas, eran como diablitos, oscuros, flacos, con ojos rojos chiquitos. Los veía correr por los rincones y luego desaparecían. Y no solo eso, mientras trapeaba o limpiaba la barra, de pronto podía llegar a sentir pellizcos. Una noche incluso sentí que algo me mordió el tobillo. Me bajé el pantalón por desesperación y tenía una marca roja. Renuncié al siguiente día. Solo recogí mis propinas y me fui.
pero me fui con esa sensación de que algo se me había pegado, como si el miedo se hubiera metido en mis huesos. Pensé que ya todo iba a terminarse ahí, pero no. Durante esa semana, aunque ya no trabajaba en el bar, comencé a despertar con marcas nuevas, en los brazos, en las piernas, hasta en la espalda, marcas diminutas como de mordidas pequeñas y redondas. Le platiqué a mi abuela y ella fue la que me llevó con una curandera. Apenas me vio, la señora me dijo: llegaste justo a tiempo, te están infestando. ¿Infestando?, le pregunté. Sí, son demonios chiquitos, como chinches infernales. Les encanta pegarse a los cuerpos que viven de lugares cargados. Si no te limpias, se van metiendo más y más, hasta que un día ya no eres tú. Me dio una lista larga de cosas que tuve que ir a comprar al mercado del Sonora, y ese mismo día me limpió. Me pidió que no volviera a ese edificio jamás y yo ya no quise tentar al diablo. Así que le hice caso y hoy estamos aquí, vivitos y coleando. Relato anónimo. Dormimos entre espíritus. Hace un par de años mi familia y yo decidimos hospedarnos unos días en la Ciudad de México. Queríamos algo bonito, bien ubicado y con ese estilo clásico que tiene la colonia Roma. Buscando en Airbnb encontramos un departamento justo en la esquina del Plaza Río de Janeiro. En la descripción decía que era parte del famoso edificio Rincón. Hoy ya sé que es conocido como la Casa de las Brujas. Al principio nos pareció una buena idea. El lugar se veía vintage, amplio, con muebles antiguos, cocina equipada y una vista preciosa al parque. Estaba justo arriba del bar Las Brujas, en el primer nivel, en la esquina. Lo rentamos sin pensarlo mucho. Lo que no sabíamos es que ahí nos esperaba una de las noches más inquietantes que hemos tenido. Mi familia es muy sensible a la energía. Mi papá tiene sueños premonitorios desde joven. Mi mamá dice que se puede comunicar con los ángeles. Y mi hermana y yo, desde niñas, vemos gente que ya no está viva. Lo hemos aprendido a vivir con eso, aunque no es fácil, pero lo que vivimos en ese departamento fue otra cosa. Desde que entramos el ambiente se sentía pesado. No era el edificio en sí, porque la arquitectura es hermosa. Tampoco era la zona, que es bastante tranquila. Era algo más, como si el aire estuviera denso, como si todo estuviera cargado con historias que no nos pertenecían. El mobiliario estaba claramente elegido para darle ese toque antiguo. Una estufa, el refrigerador, los sillones, la mesa, todo parecía sacado de los años 50. Aunque todo funcionaba bien, cada objeto parecía tener memoria propia, como si guardara energía, fragmentos de conversaciones, miradas, cosas que no se ven pero se sienten. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. Mi papá se despertó varias veces sudando, diciendo que algo se le subía al pecho. Mi mamá decía que escuchaba voces bajito, como rezos. Yo sentía que alguien nos miraba desde la esquina de la sala y mi hermana se despertó llorando porque soñó con una mujer que le estaba trenzando el cabello. Le decía al oído: este lugar no es tuyo. Durante horas escuchamos ruidos extraños, pasos, golpes secos, crujidos que no venían de la madera. A veces sentíamos cambios de temperatura de un momento a otro. Un calor agobiante y luego un frío helado sin razón. Lo más raro es que, aunque el edificio está muy silencioso, sí vimos vecinos entrar y salir. Algunos eran jóvenes, otros mayores. Sobre una mesita cerca de la entrada encontramos varios recibos de luz de la CFE, más de 10. Así que sí hay gente viviendo ahí. Y lo único que pensábamos era: ¿cómo le hacen para aguantar todo esto? Cuando entregamos el lugar, el chico que nos recibió nos confirmó que el dueño era un joven que tiene otros departamentos dentro del mismo edificio y en otras zonas de la colonia Roma. Muy amable, pero yo no pude evitar pensar:
De verdad no siente lo que se respira ahí, porque si ese lugar hablara, nadie lo volvería a rentar. Al final nos fuimos con un sabor amargo. No pasó nada espectacular que pudiéramos grabar, pero todos lo sentimos. Ese peso, esa energía, las presencias. Yo creo que hay lugares que no se deben habitar y mucho menos rentar como si fueran normales, porque a veces el karma no se genera por lo que haces, sino por lo que decides ignorar. Relato anónimo. La Casa Negra de la Roma. En el corazón de la colonia Roma, entre calles arboladas, librerías bonitas y cafeterías hipsters, se esconde una casa que nadie quiere habitar. Una casa con muros de color oscuro que parece abandonada, pero que por alguna razón siempre tiene algo mirándote desde dentro. Le dicen la Casa Negra. Está ubicado en la esquina de las Zacatecas y Tonalá, y es una construcción de principios del siglo XX. Sus muros son de un gris tan profundo que parece absorber la luz, y aunque el resto del barrio ha cambiado, esa casa sigue igual, intacta, solitaria y maldita. La leyenda dice que durante una epidemia de tifoidea, en los años 20, vivía ahí una familia muy adinerada. Para evitar contagios, se aislaron dentro de su casa, sellaron puertas y ventanas y no permitieron que nadie más entrara, ni siquiera los médicos. Pero el encierro no funcionó. Uno por uno, los integrantes de la familia fueron enfermando. Primero los niños, luego la madre, después el padre. Y según los rumores, todos perecieron dentro, abandonados, sin ayuda ni auxilio, atrapados en su propia casa. Tiempo después, cuando las autoridades por fin entraron, encontraron los cuerpos en avanzado estado de descomposición. Lo más inquietante no fue eso. Dicen que en las paredes había garabatos, todos hechos con los propios fluidos del cuerpo, marcas extrañas y que la casa olía a algo más, olía a muerte. Años atrás, años más tarde, intentaron rehabilitarla. Varios arquitectos y restauradores fueron contratados para remodelarla, pero ninguno duró mucho. Algunos decían que las herramientas desaparecían. Otros afirmaban escuchar pasos por las escaleras aunque estuvieran ellos solos. Hubo quienes aseguraron ver figuras asomándose por las ventanas. Una trabajadora social que entró a hacer un censo salió llorando, jurando que una mujer con vestido blanco la había seguido desde el comedor hasta la calle y que no tenía rostro. Desde entonces, la casa permanece cerrada. Hay quienes aseguran que está habitada por sombras, por ecos de sufrimiento o por algo más antiguo, más oscuro, algo que no quiere que nadie vuelva a vivir ahí. Risas dentro de la Casa Negra. Una vez me metí a la Casa Negra de la colonia Roma. Siempre me han pasado cosas raras, pero nunca al grado de darme verdadero miedo. Así que cuando surgió la oportunidad, fui con toda la actitud de escéptico. La neta, pensé que no iba a pasar nada. Ya sabes, otro lugar con fama de embrujado, pero sin pruebas reales. Fuimos varios, un par de amigos y yo. Logramos entrar por una reja que estaba medio suelta, y desde el primer paso dentro el ambiente sí cambió. No sabría decir exactamente qué era, tal vez el olor a la humedad o el polvo acumulado por años, pero algo ahí dentro se sentía pesado. En el piso había un montón de papeles tirados y lo que más me llamó la atención fue que muchos eran hojas de libros muy viejos. Se notaba por el color del papel, ya todo amarillento y quebradizo. Algunos tenían dibujos raros, como símbolos y fragmentos de textos en idiomas que ni entendíamos. Era como si hubieran dejado ahí partes de algún archivo antiguo. Nos pusimos a revisar por morbo hasta que algo nos hizo detenernos. De pronto empezamos a escuchar unas risas muy bajitas, como susurros, pero con tono burlón. Nos miramos entre todos intentando hacernos los valientes y dijimos, a ver, si no es alguien que también se metió. Salimos a revisar los alrededores, subimos, bajamos, pero no se escuchaba nada más.
Ni pasos, ni movimiento, ni gente en la calle, nada. Lo raro fue que esas risas no sonaban como las de una persona normal. No eran carcajadas ni tampoco eran muy fuertes, eran risitas apagadas, como si se estuvieran burlando de nosotros. Volvimos a entrar y seguimos explorando un rato, pero a los 30 minutos las risas regresaron, igual de bajas, igual de inquietantes. Fue en ese momento que se nos bajó la valentía. Decidimos largarnos de ahí. Habíamos grabado todo con una cámara que llevábamos. Nada profesional, pero servía para documentar por si salía algo de interés. El problema fue que días después uno de mis amigos comenzó a tener pesadillas, sueños rarísimos. Decía que soñaba con el lugar, pero distorsionado, como si la casa se le metiera en la cabeza. Pensamos que eran pura sugestión, pero le afectó tanto que nos pidió no subir el video. Y aunque yo sí quería compartirlo, la verdad es que algo en mí también me decía que mejor lo dejáramos así. Terminamos borrándolo. Relato de Jack B. La mujer de bata blanca. Cuando era niña vivía muy cerca de la Casa Negra, en la colonia Roma. Mis papás me mandaban seguido a comprar tortillas a una tortillería que estaba justo enfrente de la casa. Yo tenía unos 8 años y ya me conocía bien el camino. Eran apenas unas cuadras de distancia, pero siempre que pasaba frente a la casa, algo me inquietaba. No sabía cómo explicarlo. Bueno, por lo menos no en ese entonces. Pero hoy sé que había algo raro en ese lugar. Las ventanas eran oscuras, siempre cerradas, y la fachada tenía un aire como de abandono. Pero lo que más me marcó fue lo que veía cada vez que pasaba por la parte trasera. En esa parte trasera de la casa, en una de las ventanas más altas, siempre había una mujer. Estaba vestida con una bata blanca, como de hospital o de dormir. Tenía el cabello largo y oscuro, y se quedaba quieta, observando hacia afuera. Yo no la veía moverse, solo estaba ahí parada, mirando. Al principio pensé que era alguien que vivía ahí, así que un día le pregunté a mi mamá si conocía a la señora de la Casa Negra. Ella me miró raro y me dijo que en esa casa no vivía nadie desde hacía muchos años, que estaba abandonada. Se me quedó viendo en silencio por un momento y luego cambió de tema. Desde ese día entendí que no estaba viendo a una persona normal, que esa mujer no era de este mundo. Por un tiempo traté de evitar pasar por ahí. Me inventaba excusas para no ir por las tortillas o tomaba un camino más largo, pero había días en los que no me quedaba de otra. Lo peor era cuando me tocaba regresar ya que estaba oscureciendo. Me daba miedo que la mujer volviera a estar ahí muchas veces. Sí estaba. No hacía nada, solo miraba, pero su presencia me hacía sentir un frío en el pecho que no sé cómo explicar. Con los años dejé de pasar por ahí. La casa siguió igual de solitaria y oscura, pero cada que escucho hablar de la Casa Negra, lo primero que me viene a la mente es esa figura, aquella mujer de bata blanca que solo veía hacia la calle, como si estuviera esperando algo. ¿Quién sabe qué quería? Lo único que sé es que no estaba viva. Relato de Annette V. La silueta en el balcón de la Casa Negra. Mis papás tuvieron un puesto de dulces hace como 15 años, justo en una esquina de la colonia Roma. Lo pusieron afuera de esa famosa Casa Negra. En ese entonces yo tenía unos 12 o 13 años y todas las tardes después de la escuela me iba a ayudarles. No vendíamos mucho, pero era una esquina con buen movimiento y la gente siempre paraba por un mazapán, un chicle o un cigarro suelto. Lo curioso es que aunque nunca nos pasó nada directo ahí, el ambiente del lugar se sentía raro. No sé cómo explicarlo, como si el aire fuera más pesado. A plena luz del día no había gran cosa, pero al caer la tarde empezaba a sentirse un silencio incómodo, como si todo se apagara. A veces, cuando el sol se estaba metiendo, ya no quería ni voltear hacia las ventanas.
Los que sí decían ver cosas eran los chavos que vivían en la calle, los que se la pasaban limpiando parabrisas en los semáforos y dormían por ahí, en las banquetas. Nosotros nos llevábamos bien con varios, les regalábamos pan dulce o café caliente cuando sobraba algo, y varias veces, así entre plática y plática, nos contaron lo mismo, que por las noches, desde el balcón de la Casa Negra, se veía una silueta pasar. No siempre, pero que cuando aparecía, nadie quería ni parpadear. Uno de ellos, a que le apodaban el Chicles, juraba que una vez, como a las 3 de la mañana, mientras fumaba en la banqueta de enfrente, vio como la figura se quedaba parada, en silencio, justo al frente del barandal del balcón. Dijo que no se movía, pero que él sentía que lo estaba mirando. Se le heló la sangre. Desde entonces nunca más durmió frente a esa casa. Nosotros no lo tomábamos tan en serio. Pensábamos que era para asustarnos o que estaba exagerando. Pero una noche después de cerrar nos quedamos un rato más porque estaba lloviendo. Mi papá y yo estábamos recogiendo las cosas cuando, por reflejo, volteé hacia la casa. No vi una silueta, pero juro que sentí que alguien me estaba mirando desde la ventana. Nunca le comenté a mis papás porque no quería preocuparlos, pero desde ese día empecé a evitar mirar hacia esa casa. No sé si todo era sugestión o si de verdad algo habitaba ahí. Lo único que sé es que, aunque nunca vi nada con mis propios ojos, el simple hecho de estar ahí me hacía sentir como si estuviera invadiendo un lugar que no te quiere cerca. Ahora cada vez que paso por esa calle, aunque ya no vivo por la zona, no puedo evitar ver de reojo el balcón, solo para asegurarme que no haya nadie parado ahí. Relato anónimo. La casa de Aranberry. ¿Has escuchado la historia de una casa en Monterrey donde no solo perdieron la vida dos mujeres, sino que dicen que fue un loro el que delató al criminal? Sí, como lo oyes, un loro. Pero vamos por partes porque esto es denso. Todo empezó una mañana cualquiera, el 5 de abril de 1933, en una casa de la calle José Silvestre Aranberry, número 1026. Ahí vivían Antonia Lozano, de 54 años, y su hija, Florinda Montemayor, de apenas 22. Esta mañana, Antonia había despedido a su esposo, don Delfino Montemayor, que trabajaba en la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Él se fue como siempre sin imaginar que en menos de una hora su vida iba a quedar marcada para siempre. Lo que ocurrió dentro de esa casa fue una verdadera masacre. Tres hombres, uno de ellos sobrino de Antonia, entraron al domicilio sin forzar ninguna cerradura. La conocían, habían estado ahí, y esas confianzas fueron las que tendieron la trampa. Antonia y Florinda fueron golpeadas, abusadas y asesinadas de forma brutal. Fue un crimen tan violento que todavía décadas después la gente del barrio lo recordaba como una de las peores cosas que había pasado en Monterrey. ¿Y cómo atraparon a los culpables? Aquí viene lo más famoso del caso. Se dice que el loro de la familia empezó a repetir una frase una y otra vez. No, Gabriel, no me mates. Gabriel era el nombre del sobrino. Y aunque algunos dicen que en realidad fue el trabajo policial el que resolvió el crimen, el mito del loro quedó para siempre. A los tres responsables se les aplicó la ley fuga, es decir, acabaron con ellos a balazos, supuestamente cuando intentaban huir. Pero muchos aseguran que fue una venganza ordenada por el propio don Delfino, que no pudo vivir en paz después de lo que le hicieron a su esposa e hija. ¿Y qué pasó con la casa? Don Delfino siguió viviendo ahí. No se sabe por cuánto tiempo, pero sí se sabe que falleció en 1957 y que sus hermanas lo sepultaron en el Panteón Dolores.
Después de eso, la casa fue rentada por varias familias, incluso por una doctora que puso ahí su consultorio dental hasta 1985. Pero algo pasó, porque dicen que en las noches se escuchaban gritos, lamentos, cosas que no venían de este mundo. La leyenda cuenta que las almas de Antonio y Florinda no han podido descansar y por eso la casa se fue quedando sola. Sola, pero nunca en silencio. Durante años fue un punto de visita para los curiosos, investigadores paranormales y gente que solo quería sentir el morbo en carne propia. Pero tuvieron que tapearla con cemento y ladrillos porque muchas personas comenzaron a entrar por la fuerza y hasta hacer brujería ahí adentro. Y cuando parecía que la historia ya había terminado, en 2024 alguien decidió abrir un restaurante ahí. Sí, un restaurante de hamburguesas y comida con temática de terror, aprovechando la fama del lugar. Dicen que conservaron algunas de las pertenencias originales y que en ciertas noches, aunque ya hay música y risas, todavía se escuchan susurros que no vienen de ningún comensal. La mujer de la ventana. Durante casi 3 años tomé la misma ruta de camión para volver a la casa. La ruta 21, que los que son de Monterrey seguramente conocen. Salía de trabajar tarde, tipo 9, y me subía siempre en la misma parada. Me gustaba sentarme del lado derecho junto a la ventana y justo en una de esas esquinas del centro, cuando el camión daba vuelta. Estaba la casa Aranberry. La primera vez que la vi fue por accidente. Me llamó la atención porque destacaba entre todas las demás, oscura, vieja, casi desmoronándose. Pero había algo en ella que me parecía bonito, casi romántico. Era como si la casa emanara una energía rara desde dentro, como si algo ahí dentro estuviera despierto. Me volví adicta a mirarla. Cada noche al pasar por ahí, esperaba ese momento de 2 segundos donde podía verla desde la ventana. A veces la encontraba en completa oscuridad, a veces con un ligero reflejo de luz que no sabía de dónde venía, pero siempre sentía que alguien me devolvía la mirada. Y entonces la vi. Venía regresando, mirando por la ventana del camión como cada noche, pero esta vez una de las enormes ventanas de madera estaba abierta. Pensé que seguramente algunos chamacos la habían abierto para echar un vistazo y la curiosidad me ganó. Adentro todo estaba muy oscuro, pero entonces alcancé a ver a una mujer. Estaba vestida de blanco, parada en medio de la oscuridad. Me quedé con los ojos grandes como platos y un escalofrío me recorrió la espalda. El camión se siguió, pero yo no podía apartar de mi mente esa imagen. Cuando llegué a mi casa le conté a mi mamá, pero me dijo que seguro lo había imaginado. Me fui a dormir, pero aún tenía esa sensación de adrenalina, como un susto breve que se te clava en el pecho. Cuando me quedé dormida comencé a tener pesadillas. Soñaba que el camión se detenía justo frente a la casa, pero nadie más estaba dentro. Y yo no podía dejar de mirar hacia la ventana. Siempre había una figura parada ahí. Las siguientes noches ya no quise sentarme de ese lado del camión. Ya no quería ver de nuevo la casa Aranberry, pero un día después de varias semanas con la misma pesadilla me armé de valor y me volví a sentar de ese lado, solo para quitarme la espinita. Por suerte las ventanas estaban tapadas otra vez con la madera. En cuanto las vi sentí un alivio enorme, como si me devolvieran el control. Nunca volví a soñar con ese lugar, pero hace poco me enteré de que ahí abrieron un restaurante, uno con temática de terror. Y no sé si es una broma, una falta de respeto, una locura. Lo único que sé es que antes de que pusieran luces y música, esa casa ya estaba habitada por una mujer. Para mí, la mujer de la ventana. Relato de Natalia Z. Remodelando una casa embrujada. Toda mi vida he trabajado en obra y he estado en casas viejas, edificios antiguos y lugares con mucha historia. Uno se acostumbra a los ruidos, a lo viejo, al polvo, pero lo que me pasó en la casa de Aranberry fue fuerte. Me llamaron para ayudar con la remodelación. Iban a convertir la vieja casona en un restaurante. Yo ya sabía que ahí pasaban cosas horribles, pero no soy de asustarme fácil. Pensé, el lugar se ve feo,
pero el dinero es bueno. La primera semana fue normal. Salió mucho escombro y ese olor a encierro que se pega en la ropa. Pero en la segunda semana, cuando me quedaba a solas, empecé a escuchar que alguien me hablaba. Una voz de mujer, muy bajita, como si viniera de dentro de las paredes. Pensé que era una vecina gritando o algo, pero la voz decía cosas que no alcanzaba a entender. Después empecé a ver sombras pasar por los pasillos. Yo me quedaba solo a veces ya tarde, cuando se empezaba a meter el sol. Esto para adelantar trabajo para el día siguiente. Juro que vi siluetas moverse por el pasillo, todo con el rabo del ojo. Cuando volteaba, no había nada. Llegaba a casa con dolores de cabeza horribles, como si me apretaran las sienes. Nunca me había pasado y cada día me costaba más entrar a ese lugar. Una noche se lo conté a mi esposa. Me dijo que me veía raro, que estaba más callado. Le dije cómo me sentía y entonces me llevó con una señora que ella conocía, una curandera. La señora ni me dejó hablar. Apenas me vio me dijo, tú traes encima la energía de un muerto y no es reciente. Le conté dónde estaba trabajando. Cuando escuchó la casa de Aranberry, se puso muy seria. Ahí hay algo que no quiere que nadie entre y tú lo estás cargando, me dijo. Le expliqué que no podía renunciar, que ya casi acabábamos, que necesitaba ese dinero. Entonces me dio una medalla de San Benito y me hizo una limpia con hierbas y humo de palo santo. No te las quites hasta que termines, me advirtió. La verdad, después de eso me sentí mejor. Ya no me dolía la cabeza. Las sombras siguieron, pero ya no me daban miedo. Me sentía como si algo me estuviera protegiendo. Terminé el trabajo, cobramos y listo. No he vuelto a pasar por esa calle desde entonces, pero algunas veces me acuerdo y pienso lo que habitaba esa casa. Seguro era algo que sentía mucho dolor. Relato anónimo. La mujer de la casa Aranberry. Desde que era niña, siempre fui muy sensible a la energía y manifestaciones. Mi mamá decía que yo había nacido con el don. Me pasaban cosas raras, sueños que se cumplían, presentimientos que resultaban ciertos. De esas historias tengo muchas, pero les quiero contar la que me tocó vivir en la casa Aranberry. Cuando vi que el nuevo restaurante con temática de terror en Monterrey estaba buscando meseras, no pensé que eso sería un problema. Sabía perfectamente que ahí acabaron con dos mujeres en los años 30, una madre y su hija, un crimen horrible. Pero pensé, ya de eso tiene mucho, y seguro es solo marketing, digo. ¿Cuántos negocios no aprovechan esas leyendas para atraer gente? El restaurante acababa de abrir, tenía buena pinta, gente joven, decoración con luces tenues, música tenebrosa, platillos con nombres como La Exorcista o La Llorona. Así que apliqué y entré. Desde el primer día sentí algo raro, pero no dije nada. Era como si alguien me estuviera mirando todo el tiempo. A veces, cuando volteaba, creía ver una sombra cruzar por detrás del mostrador, pero cuando giraba la cabeza ya no había nada. Lo atribuía a la iluminación tenue del lugar y a la tensión de estar aprendiendo todo el menú. Pero luego empezaron las cosas que ya no pude explicar tan fácil. Las luces de mi sección parpadeaban, aunque los focos eran nuevos. Un vaso se deslizó por la barra hasta caer al suelo. Me regañaron por no haberlo colocado bien, pero yo lo había dejado lejos del borde. Y una noche, el refrigerador se abrió solo. Literal, lo vimos varios. Mi quinto turno fue el último. Habíamos cerrado. Estaba limpiando mesas y cuando vi a alguien sentada en una de las sillas del fondo, que me estaba dando la espalda. No escuché la puerta abrirse, no escuché pasos, solo ahí estaba. Me acerqué para decirle que ya habíamos cerrado. Pensé que tal vez se había despistado, pero cuando ya estaba cerca, vi su ropa. No era normal. Parecía un vestido antiguo, como los de los años 30. Y lo que me congeló la sangre fue su mano.
Es lo único que alcancé a ver de ella. Era delgadísima, blanca, casi transparente, literal pura piel y hueso. Sentí un frío tan fuerte que me temblaron las piernas. Me dio un escalofrío que me atravesó la espalda. Di un paso atrás y luego corrí hacia la cocina para buscar a uno de mis compañeros. Le dije que había alguien afuera, que necesitaba ayuda. Salimos juntos, pero ya no había nadie. La silla estaba vacía, ninguna puerta abierta, aunque el lugar seguía helado. Esa noche me fui sin decir adiós. Nunca más regresé a trabajar. Relato anónimo. La casa de la hiena en Querétaro. ¿Has escuchado de la señora guapa, bien vestida y catequista, que terminó acabando con la vida de sus propios hijos? Pasó aquí en México, en Querétaro. Claudia Mijangos, en los años 80, parecía tener la vida perfecta. Fue reina de belleza, estudió comercio, tenía una casa bonita en Jardines de la Hacienda, 3 hijos preciosos y además era muy devota. Daba clases de catequismo en la iglesia, literal, la señora ideal. Pero todo eso se vino abajo cuando empezó a perder contacto con la realidad. Dicen que a los 33 años empezó a tener episodios psicóticos severos. Veía ángeles y demonios, escuchaba voces que no la dejaban dormir y hablaba de una guerra espiritual que solo ella podía entender. Lo más inquietante es que nadie hizo nada. Todo el mundo pensó que eran nervios por el divorcio. La noche del 23 de abril de 1989, su esposo llevó a los niños a la casa de Claudia, después de una kermés escolar. Discutieron fuerte. Él le reclamó por el padre Ramón, un sacerdote con el que supuestamente Claudia tenía una relación emocional íntima. Le pidió que intentaran regresar, pero ella lo mandó al diablo. Le dijo que se iba a arrepentir. Esa fue la última vez que él vio con vida a sus hijos. Horas más tarde, en la madrugada del 24 de abril, Claudia se levantó alterada. Según dijo después, las voces en su cabeza le advirtieron que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era un espíritu. Llamó a su amiga Verónica, quien la tranquilizó por teléfono y le prometió pasar a verla en la mañana. Pero para ese entonces ya era tarde. Claudia fue a la cocina, tomó 3 cuchillos y subió al cuarto donde dormían sus hijos. Primero atacó a Alfredo, de 6 años. Le cortó la mano mientras dormía. Luego apuñaló a su hija mayor, Claudia María, de 11 años. La niña intentó huir, suplicó pero no sirvió de nada. Ana Belén, de 9 años, también fue apuñalada directamente en el corazón. Claudia bajó por la casa, persiguió a su hija mayor, pero la alcanzó en el comedor y volvió a atacarla. Luego, la arrastró escaleras arriba y acomodó el cuerpo de su hija en el dormitorio principal, como si no pudiera aceptar lo que acababa de hacer. Cuando la policía llegó, encontraron la escena más macabra que pudieran imaginar. Claudia estaba en shock, con la ropa completamente llena de aquel líquido vital. Repetía cosas sin sentido. Cuando se la llevaron, fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y pasó 30 años internada en el penal psiquiátrico de Tepepan, en Xochimilco. Muchos rumores decían que había salido libre antes de tiempo o que había regresado a su casa, pero nada de eso era cierto. Fue hasta el 24 de abril de 2019, exactamente 30 años después del crimen, que la liberaron. Una supuesta sobrina fue por ella y la llevó a una residencia psiquiátrica. ¿Y la casa? Ahí sigue, vacía, en ruinas, podrida por dentro. Dicen que cuando pasas por ahí el aire cambia, que se ven sombras y se escuchan risas, que algo maligno la habita y que después de esa noche nunca se fue. Algo me siguió desde la casa de la hiena.
No sé si fue estupidez, curiosidad o ganas de presumirle a mis amigos que yo sí me animaba, pero una noche decidí entrar a la casa de Claudia Mijangos. Ya sabes, la famosa hiena de Querétaro. Esa casa está a unas cuadras de donde vive mi abuela, y desde morro me contaban lo que pasó ahí, pero nunca le creí del todo, hasta que entré. Fue con dos amigos. Llegamos como a las 2 de la mañana. Llevábamos lámparas, una GoPro y el típico plan de grabar algo para YouTube. Tuvimos que saltarnos la barda de enfrente y la puerta principal tenía el marco reventado. Al entrar todo olía a humedad y orines de gato. Las paredes estaban rayadas. Avanzamos hasta la cocina y un aroma metálico impregnó el aire. Fue donde me dio el primer escalofrío fuerte. Sobre el fregadero de los trastes había un cuchillo. Y no había que ser un genio para deducir que aquel líquido oscuro era sangre. Habíamos escuchado de personas que se metían a la casa para hacer sacrificios, pero en ese momento supe que no solo eran rumores. Sentí que la energía se volvía pesada, así que le pedí a mis amigos que continuáramos, pues ya comenzaba a sentir la urgencia por salir de ahí. Subimos al segundo piso, pero estaba en silencio, y eso fue lo raro. No se escuchaban ni grillos, ni el ruido de la calle, nada. De pronto escuchábamos pasos en la planta baja, claritos, uno tras otro. Nos miramos confundidos, a punto de entrar en pánico. Pensamos que había entrado alguien más, así que apagamos las lámparas y nos arrinconamos en una de las habitaciones. Esperamos por unos minutos que parecieron horas, pero no se volvió a escuchar nada. Tomamos la decisión de prender las luces y bajar a revisar. Nada, no había nadie. Pero lo más cabrón fue que en ese momento los tres sentimos un escalofrío y luego vimos una sombra bajar por las mismas escaleras por donde habíamos bajado. Nos miramos sin decir nada y ahí sí salimos corriendo. No grabamos nada útil porque los nervios nos traicionaron. La GoPro solo grabó la oscuridad. Pensé que hasta ahí quedaría todo, como una anécdota para contar con los amigos, pero no fue así. No lo digo para espantar. Juro por mi madre que las siguientes noches comencé a tener pesadillas con un ser hecho de oscuridad bajando por las escaleras de la casa de la hiena. Cuando le platiqué a mis amigos, ellos me dijeron que habían estado soñando lo mismo. No lo pensamos dos veces y nos fuimos a confesar con un sacerdote. Él nos regaló unas medallas de San Benito y nos pidió esparcir agua bendita sobre nuestras cabezas antes de dormir, además de orar a Dios Padre. Después de eso, ninguno volvió a tener pesadillas con esa cosa. Hoy sé que hay lugares que cargan con una energía oscura, fuerte, que se te puede pegar, así como me pasó a mí. Yo siento que esa noche algo me siguió desde la casa de la hiena de Querétaro. Relato de Uriel R. Esa sombra sabía mi nombre. Tenía 13 años cuando me mandaron a pasar el verano con mis abuelos en Querétaro. Mis papás trabajaban todo el día y pensaron que sería bueno para mí salir un rato de la ciudad. Lo que no sabían es que esa sería la última vez que pasaría unas vacaciones con ellos. Mis abuelos viven en una colonia tranquila. La casa es de 2 pisos con un patio trasero y ventanas que dan directo a la calle. Desde ahí se ve una casa grande, abandonada. Una casa que me llamó la atención desde el primer día. Cuando pregunté por ella, mi abuela solo me dijo: allá vivió una mujer muy enferma, no te acerques. Obvio, fui a buscar el chisme. Le pregunté a una vecina y ella fue quien me soltó el nombre, Claudia Mijangos. Me contó por encimita lo que había hecho, pero con solo eso ya no pude quitarme la casa de la cabeza. Cada noche después de cenar me asomaba por la ventana. No sé por qué, había algo que me atraía. La casa estaba sola, oscura, pero tenía esa presencia, como si no estuviera realmente vacía. Y entonces empecé a sentirlo. Primero fue la incomodidad, esa sensación de que algo me estaba mirando aunque sabía que estaba sola. Después vinieron las pesadillas. Siempre eran parecidas. Yo estaba parada frente a la casa y alguien me miraba desde dentro.
No podía moverme ni hablar. Solo escuchaba cómo algo decía mi nombre desde la oscuridad. Luego llegó la parálisis de sueño. Nunca me había pasado. Me despertaba en la madrugada sin poder moverme, con los ojos abiertos, y había una sombra parada en la esquina del cuarto. No tenía rostro, solo era un bulto negro, pero yo sabía que era la misma cosa que estaba en esa casa. Una noche, durante una de esas parálisis, escuché que murmuró mi nombre. No lo gritó, lo dijo despacito, como si me conociera. Esa fue la última vez que dormí bien allá. Las vacaciones terminaron y regresé a casa. Todo paró. No tuve más pesadillas de regreso. Ni una sombra, ni una mirada desde la oscuridad. Volví a dormir tranquila. Nunca le conté nada a mis abuelos. ¿Para qué asustarlos? Solo les dije que prefería quedarme en casa para las siguientes vacaciones. Han pasado más de 20 años y cada que veo algún video relacionado con esa casa abandonada me acuerdo de esas vacaciones y de esa misma sombra, de esa voz que alguna vez dijo mi nombre desde la oscuridad. Relato de Claudia S. El demonio en la ventana. Trabajé como policía en Querétaro durante más de 15 años, por lo que he visto cosas feas, accidentes, asaltos, hasta cuerpos, pero siempre con lógica, siempre algo que se podía explicar hasta que me tocó patrullar cerca de la casa de Claudia Mijangos. En aquel entonces me asignaron la zona de jardines de la hacienda, y sí, claro que conocía la historia. Todos los que crecimos en Querétaro sabíamos lo que había pasado ahí, pero la casa ya estaba abandonada y protegida por una barda que desafortunadamente no ahuyentaba mirones. El problema era que muchos chavos se metían por puro morbo. Algunos entraban a fumar, otros por retos de internet, y a mí me tocó sacarlos más de una vez. Recuerdo que le hablábamos a sus papás, los regañábamos y ellos salían temblando, pero más por miedo a la regañiza que por lo que veían ahí dentro. Eso fue varias veces hasta que una noche vi algo que le conté a mis compañeros. Eran cerca de las 3 de la mañana. Yo estaba haciendo mi rondina en la patrulla, pasando justo enfrente de la casa. Todo estaba en calma hasta que noté algo en la ventana del segundo piso. Una figura, como si alguien se estuviera asomando. Al principio creí que era otro de esos chamacos, pero entonces noté que no se movía como uno. Era algo encorvado, con una cabeza desproporcionada y los ojos muy, muy abiertos. Pensé que se trataba de algún escuincle con máscara, haciéndose el gracioso. Así que bajé de la patrulla, apunté con la linterna y grité que saliera. Nada. La figura se retiró lentamente, como desplazándose hacia atrás. Me quedé esperando por si volvía a asomarse. Y lo hizo. Pero esta vez la luz me dejó ver con más detalle y un escalofrío me recorrió. Los ojos se veían como dos huecos brillantes. La piel, si es que era piel, tenía un tono grisáceo, como carne vieja. Me dio coraje. Pensé que alguien había estado jugando conmigo, así que saqué la lámpara más potente y me salté. Subí las escaleras rápido. Revisé cuarto por cuarto, cocina, sala, baño, recámaras, todo. Pero todo estaba vacío. El aire ahí adentro no era normal. Se sentía como cuando entras al cuarto de una morgue, frío, denso y opresivo. Y había otro olor raro, como a carne podrida. No encontré a nadie, ni señales de que alguien hubiera forzado algo, pero al salir juro que sentí que algo me observaba desde dentro. Volteé, pero la ventana estaba vacía. Ya no hice reporte. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi un demonio en la ventana? Pasaron los días y seguí patrullando por ahí, pero ya no bajé más. Nunca volví a ver esa cosa. Relato anónimo. La pequeña casa de madera. Hola Cris, me emociona muchísimo enviarte este relato. Saludos desde Paraguay para vos y para toda la hermosa comunidad de Dorden Lovers. Esta historia no me pasó a mí directamente, pero sí a mis padres. Ocurrió en el año de 1995 en el departamento de Itapúa.
cuando mi hermana mayor apenas tenía unos meses de nacida. En aquel entonces mis papás alquilaron una pequeña casa de madera. El techo era de tejas y mi mamá cuenta que desde los primeros días se escuchaban ruidos extraños sobre la casa. Era como si algún animal caminara encima, pero siempre, siempre en el mismo lugar, justo arriba de donde estaba ubicada la cama. Como mi papá trabajaba todo el día, ella se quedaba sola con mi hermana. Recuerda claramente que solía acostarla en la cama para que durmiera, pero en vez de dormir, mi hermana comenzaba a reírse. No era un llanto ni un balbuceo cualquiera, eran carcajadas pequeñas, como si alguien estuviera jugando con ella. Mi mamá lo encontraba todo muy extraño. En la casa no había nadie más, solo ellas dos. La curiosidad pudo más, así que decidió mover a mi hermana a otro lugar de la cama. Y ahí dejó de reírse. Por si acaso, volvió a colocar exactamente donde estaba antes y nuevamente mi hermana empezó a reír. Lo repitió una vez más, mismo lugar, mismas risas. Con el tiempo no solo ella comenzó a notar cosas raras. Mi tío, el hermano de mi mamá, fue a visitarnos por unos días. Se quedó a dormir ahí, pero al día siguiente confesó que algo no lo dejaba descansar. Decía que sentía una presencia fuerte. Estaba rodeando la cama. No soportó más de una noche y se fue. La experiencia más fuerte la tuvo mi mamá una tarde. Ya estaba oscureciendo cuando escuchó un ruido brutal, como si alguien estuviera arrancando la madera de la casa de afuera. Dice que el sonido era tan violento que no dudó ni un segundo. Tomó a mi hermana en brazos y salió corriendo. Esperó afuera sola hasta que mi papá regresó del trabajo. Después de eso decidieron mudarse lo antes posible. Mi mamá dice que esa casa ya no existe en la actualidad, pero ella nunca olvidó las risas en medio del silencio. Relato de Karina I. La casa grande de la finca. Hola Cris, hace tiempo te escucho y tus relatos me acompañan mientras trabajo. Gracias por eso. Me ayudan a que el día se pase más rápido. Hoy quiero contarte algo que viví cuando trabajé en una finca. Una finca muy vieja con una casa principal que todos llamaban la casa grande. Ahí estaba ubicada la oficina donde yo trabajaba como administradora. Estuve 3 años en ese lugar, casi siempre sola porque los trabajadores eran vaqueros y gente de campo, y los jefes solo iban de vez en cuando. Era su casa de descanso. Desde el principio me pasaron cosas raras, olores extraños que venían de la nada, sensaciones incómodas. Y sí, también llegué a ver a una persona, pero hoy te quiero contar dos momentos muy específicos. La primera historia tiene que ver con un pastor alemán que era prácticamente mi única compañía en los días largos. Un tiempo después, esa perrita tuvo cachorros y nos quedamos con una de sus hijas, una cachorra juguetona, que se encariñó con la chica que ayudaba a la limpieza. Un día esa chica me fue a buscar muy angustiada. Me dijo que la perrita estaba con ella, pero de repente desapareció. Ya llevaba una hora buscándola por toda la casa y el jardín sin éxito. Nos pusimos a buscarla juntas, le gritamos por todas partes hasta que comenzamos a rendirnos. Fue entonces que estando en el corredor de la parte de arriba, donde había una recámara que casi no se usaba, escuchamos un chillido. Era la perra. El sonido venía del baño de ese cuarto, pero había algo muy raro. La perrita estaba encerrada desde dentro y esa puerta no tenía perilla, solo un pasador por dentro. Era imposible que se hubiera encerrado sola. No podíamos abrir de ninguna forma, así que uno de los trabajadores tuvo que subirse por la azotea, quitar el mosquitero de la ventana y meterse para abrir desde adentro. Así fue como logramos sacar a la cachorra muy asustada. Hasta el día de hoy no entendemos cómo entró ahí ni quién la encerró. Y te cuento otra. Muchas veces después de comer me tomaba una pequeña siesta. Como siempre estaba sola. Comía rápido y me quedaba varios minutos libres. Me gustaba acostarme en un sofá de una salita y descansar un rato, pero Luba, la pastora alemán, no me dejaba en paz. Siempre venía a hacer ruido y a moverme, como si me cuidara o no quisiera que me durmiera. Un día decidí encerrarme. Esa salita tenía puertas de 2 hojas de madera que se cerraban con una aldaba.
de esas que se enganchan arriba. Cerré la puerta por dentro, me recosté y me dispuse a dormir. De pronto, empecé a escuchar cómo empujaban la puerta como si alguien quisiera entrar. Supuse que era la perrita, pero no era común que empujara así. Lo más raro fue que lo que pasó después. Escuché cómo la aldaba se soltó sola y empezó a colgar. No tenía sentido. Ese tipo de broche se aprieta más cuando lo empujan. No puede simplemente abrirse. Ahí sí me molesté, pero como soy de carácter fuerte, lo único que dije, me asustan más los vivos. Déjenme en paz. Ya no pasó nada más. Como esas tuve muchas otras experiencias en esa finca. Tal vez te mande más para otro volumen de Casas Embrujadas. Te mando muchos saludos, Chris. Espero que mis relatos te sirvan para tu contenido y para seguir alimentando esta comunidad tan increíble. Relato de Ade de la Cruz.